Me llamo JJ Benítez. Llevo medio siglo recorriendo el mundo detrás de señales, documentos antiguos, voces olvidadas y trazos que la historia oficial jamás se ha atrevido a admitir. He pisado desiertos, bibliotecas imposibles, monasterios enterrados en montañas y regiones donde el tiempo parece negarse a avanzar. Y aún así, nada, absolutamente nada, me preparó para la investigación que voy a contarte hoy. Si crees que ya entendiste el significado del Apocalipsis, permíteme advertirte algo con total franqueza: solo conoces la superficie. Yo también pensé que sabía lo esencial, hasta que descubrí una pieza oculta, una clave que transforma por completo todo lo que el mundo ha repetido durante siglos. Lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación más, es el resultado de años de entrevistas, manuscritos inéditos y viajes que marcaron mi vida de una forma que aún no logro explicar. Todo comenzó en Grecia en el año 2003. Subí a las montañas de Patmos bajo un frío punzante que atravesaba la ropa. Iba a investigar la cueva donde, según la tradición, Juan tuvo la visión que dio origen al libro del Apocalipsis. El guardián del sitio, un monje de barba larga y semblante sereno, me dejó quedarme después del horario de visitas. Hay cosas que solo se sienten cuando el lugar queda en silencio, me dijo. Tenía razón. Me senté exactamente donde decían que Juan se había apoyado para escribir. Cerré los ojos, y allí en ese instante ocurrió algo que todavía no sé describir sin que me tiemble la voz. Sentí una presión en el pecho, como si el tiempo se doblara y me rodearan ecos de un pasado que aún respira. Abrí la Biblia en el capítulo 13 del Apocalipsis y leí de nuevo esas líneas que todos citan pero que casi nadie entiende: una advertencia sobre una marca, un sistema y una decisión. Hasta ese momento yo asumía, como muchos, que el mensaje era simple: quien rechazara esa marca afrontaría persecución y muerte. Pero en Patmos me golpeó una idea que cambiaría todo. ¿Y si había algo más? ¿Y si el rechazo no solo implicaba consecuencias visibles, sino un proceso más profundo que nadie se había atrevido a estudiar? Esa pregunta me persiguió por años. En 2011 viajé a Israel para investigar antiguos testimonios de líderes religiosos. Allí entrevisté a discípulos cercanos de un rabino muy respetado, un hombre que antes de morir afirmó haber recibido señales relacionadas con el final de los tiempos. Lo que me dijeron fue sorprendente. Según ellos, existían 7 indicadores que marcarían la cercanía del cumplimiento de la gran advertencia. 5 ya se habían cumplido. Lo escuché con respeto, pero también con cautela, hasta que otra fuente hizo que todo volviera a alinearse. En Roma, en 2015, conocí a un exmiembro de un departamento interno del Vaticano. No daré su nombre real por respeto a su seguridad, pero sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. Hay archivos que nunca han visto la luz, me dijo. Documentos que registran casos de personas que se negaron a formar parte de ciertos sistemas de control a lo largo de la historia, y lo que les ocurrió no es lo que todos creen. Aquella frase me persiguió durante meses. Un año después viajé a los Alpes suizos, a un monasterio donde un anciano benedictino había dedicado toda su vida a estudiar el texto original del Apocalipsis. Ese hombre me recibió en su celda, rodeado de manuscritos, y antes de que yo explicara la razón de mi visita, me lanzó una pregunta que me dejó sin aliento. ¿Sabe usted qué ocurre minuto a minuto con quien rechaza el sistema del que habla Juan? Nunca alguien me había planteado esa pregunta con tanta claridad. Nunca nadie me había ofrecido una respuesta concreta. El monje abrió un códice del siglo XI y me mostró una explicación antigua, olvidada, estremecedora. En el instante en que una persona rechaza ese sistema descrito por Juan, su vida cotidiana se quiebra por completo, queda fuera. No puede hacer transacciones, no puede participar en la estructura económica, no tiene acceso a servicios básicos, queda invisibilizado socialmente. Eso y no otra cosa es lo que describe el texto. No es un símbolo, no es una metáfora. Es la pérdida total de las herramientas que sostienen la vida moderna. Yo aún tenía dudas
hasta que viajé a China en 2013 para investigar un sistema de control social que estaba en desarrollo. Allí conocí a una mujer marcada por una puntuación digital extremadamente baja. No podía viajar, no podía inscribirse en ciertos servicios, no podía siquiera comprar boletos de tren. Estoy aquí, pero es como si no existiera, me dijo. Sus palabras me devolvieron al monasterio, a Patmos, a cada fragmento de aquella advertencia milenaria. El patrón estaba ahí. Juan lo había visto 2000 años antes. Pero lo más inquietante que descubrí fue esto: quien rechaza el sistema no solo queda excluido, se convierte en objetivo de la estructura misma, no por una persecución espontánea, sino por un mecanismo psicológico bien conocido. Primero se etiqueta, luego se señala, después se persigue. La historia humana ha repetido este patrón cientos de veces. Un ejemplo me marcó profundamente. En 2016 entrevisté en Alemania a una anciana que había vivido los años más oscuros de Europa. Me contó algo que nunca olvidaré. No fue la policía quien primero la denunció, fue un familiar. Creía que estaba haciendo lo correcto, me dijo. Allí entendí hasta qué punto un sistema puede moldear la mente colectiva. Quise comprender cómo sobreviviría alguien fuera de ese control. Y descubrí algo fascinante en Oriente Medio. Ciertos lugares remotos mencionados por investigadores y arqueólogos parecen haber servido durante siglos como refugios naturales en tiempos de crisis. Cuevas, montañas, desfiladeros inaccesibles, espacios donde comunidades enteras lograron sobrevivir lejos de los centros urbanos. En 2014 visité monasterios en Armenia, donde aún existen rutas antiguas diseñadas para esconder grupos completos durante invasiones. Años después, en Sudamérica, conocí comunidades indígenas capaces de vivir sin depender de la estructura moderna. Y allí entendí otra pieza del rompecabezas: cuando el sistema de control se despliega, no todo el mundo puede ser capturado de inmediato. Algunos huyen, algunos se ocultan. Algunos sobreviven en redes invisibles. Y fue entonces cuando descubrí algo que jamás había contemplado en ciertos relatos antiguos y testimonios modernos. Aparece una idea recurrente: provisión en momentos extremos, protección inesperada, ayuda que llega sin explicación racional. Investigadores me hablaron de comunidades aisladas que sobrevivieron en medio de guerras gracias a coincidencias imposibles. Misioneros en África y Oriente Medio me contaron historias de ayuda que llegaba sin previo aviso cuando las circunstancias parecían insostenibles. Y aunque muchos lo interpretan como fe, otros lo describen como intervención. Hasta ese punto yo pensaba que todo se limitaba a resistencia, clandestinidad y supervivencia. Pero descubrí algo que casi nadie menciona por miedo, por incredulidad o por simple desconocimiento. El texto del Apocalipsis no solo habla de personas que se esconden, habla también de personas protegidas de forma especial para cumplir una misión específica. Durante mis viajes a Israel entrevisté a expertos en el texto hebreo y griego. Todos coincidían en un punto: el libro describe grupos con roles distintos. Algunos huyen, algunos se ocultan, otros permanecen visibles, activos, intocables durante un periodo determinado. Y sus relatos encajaban sorprendentemente bien con datos históricos de personas que sobrevivieron situaciones extremas cuando, según toda lógica, no debieron hacerlo. Pero, maestro, lo más impactante de toda mi investigación no fue la resistencia, ni los refugios, ni las señales, ni los patrones históricos. Lo verdaderamente asombroso fue entender la consecuencia final: aquello que sucede con quienes permanecen firmes, incluso cuando el sistema los presiona hasta el límite. Lo descubrí tras estudiar documentos antiguos en Roma que describían los primeros siglos del cristianismo. Había algo en esos
relatos que impresionó profundamente a los soldados que presenciaban las ejecuciones. La serenidad no era resignación, era certeza. Las víctimas mantenían una calma inexplicable justo antes del final, y casi todos los relatos coinciden en un punto. Esa calma transformaba a quienes observaban. Muchos de los presentes, incluso adversarios, terminaban cuestionándose todo lo que creían. Fue entonces cuando entendí el eje central del Apocalipsis. No es un libro de terror ni un catálogo de catástrofes, es un libro de decisiones, una elección entre dos destinos, una línea que separa lo inmediato de lo eterno. Y esa decisión, tomar el sistema o rechazarlo, tiene consecuencias radicalmente distintas. Mi comprensión final llegó en 2020, cuando volví a la cueva de Patmos después de 17 años. El monje que me recibió aquella vez seguía vivo. Nos sentamos en el mismo lugar, en el mismo silencio, y él me miró con una calma que no olvidaré jamás. «Ya entendiste, ¿verdad?». Asentí. «Juan vio una elección», me dijo, «la misma que el mundo tendrá que enfrentar tarde o temprano». Y entonces lo entendí todo de golpe. Rechazar el sistema significa perderlo todo en este mundo, pero conservarlo todo en el que viene. Las restricciones, el aislamiento, la persecución son temporales. Lo que hay después, según el texto antiguo, es algo que esta generación aún no logra dimensionar: autoridad, restauración, sentido, un rol en un escenario que trasciende cualquier idea humana de tiempo. En uno de mis últimos viajes hablé con un matemático que había dedicado su carrera a estudiar conceptos de infinito. Sus palabras me marcaron: cualquier cantidad de sufrimiento temporal comparada con la eternidad es igual a cero. Cero. Esa palabra me acompañó durante meses. Ese es el mensaje que Juan quiso dejar en Patmos, una advertencia, sí, pero también una promesa. Hoy, después de recorrer más de 100 países, de leer manuscritos imposibles, de entrevistar a personas que conocieron secretos que jamás serán publicados, puedo decir algo con absoluta claridad: nada de lo que sucede en este mundo se compara con lo que está en juego. La elección no es económica, ni política, ni social, es existencial, y está cada vez más cerca. Este es el mensaje que descubrí. Este es el mensaje que ahora te entrego. Lo que hagas con él ya no depende de mí, depende de ti.